cuando nosotros somos quizás forzados a trabajar en sábado y no lo hacemos, Dios tiene otras puertas abiertas, otra bendición que darnos para nosotros poder subsistir y mantener a nuestra familia. Mismo, yo trabajaba en una empresa que ellos muchas veces quisieron como tentarme a trabajar sábado. Incluso puedo decir que en una ocasión me ofrecieron $2,000 por hacer un horario de 6 horas en un camión. Cuando tú emprendes un negocio, sin importar lo pequeño que sea, y tú lo pones en manos de Dios, tú vas a crecer. Y en la Biblia, que la he leído varias veces, nunca he encontrado que Dios haya ido a una nación vecina a coger un préstamo para mantener a su pueblo. Hola, ¿qué tal amigos? Muchas bendiciones y gracias por estar aquí nuevamente con nosotros en nuestro podcast Seamos Sabios. Gracias por la sintonía y no olvides suscribirte a nuestras redes sociales. Hoy estamos en el segmento Devuélvete y Piensa y vamos a tratar un tema muy interesante, un tema que deberíamos nosotros estar reflexionando para este tiempo porque los acontecimientos, según la palabra de Dios, nos dicen que el fin está cerca. Y hoy vamos a hablar qué harán los adventistas para el tiempo final en cuanto a sus trabajos. Pero tenemos un invitado muy especial hoy que va aquí a discutir este tema con nosotros. Tenemos a Josué Ledesma. Bienvenido. Vamos a dar un aplauso ahora. A Lenny, pero aplaude ahí también. Siervo, bienvenido, Gracias. bienvenido. Gracias por invitarme a su tan visto programa. Esperamos que sea de bendición para los que nos escuchan en esta plataforma. Bendiciones. Amén. Josué, más que darte la bienvenida, quiero agradecerte de que acepte la invitación de compartir con nosotros en este podcast. Y tomé la iniciativa de pensar en ti, ya que yo me desenvuelvo en el mundo del transporte, de los camiones, porque tú también lo haces. Y qué más de uno llamar a las personas que son allegadas a uno como hermano, aparte de ser hermano de la iglesia, hermano en la vida cotidiana. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, siempre estamos a la orden. Somos hermanos y tenemos que ayudarnos unos y otros. Tú sabes, Josué, que la gente se preguntará, ¿y qué tendrá que ver los camiones y los trabajos con el evangelio? Porque mucha gente no sabe que cuando se habla del evangelio es todo en la vida. O sea, una vida cristiana es para nosotros hacer un estilo de vida diferente al estilo de vida que tienen las otras personas que realmente no buscan plenamente de Dios. Y por eso nosotros hemos venido aquí para nosotros hablar de eso. Por ejemplo, sabemos, según la palabra de Dios, que en el tiempo del fin, cuando se esté acercando, vendrá una ley dominical, donde las personas no podrán trabajar sábado. Y para nosotros como adventistas se hace difícil y se está haciendo más difícil cada día cuando buscamos un trabajo que nos dicen, no, lamentablemente, para ustedes poder trabajar con nosotros, tienen que trabajar sábado. En los camiones, ¿se ve eso? Bueno, en realidad, primero quiero decirte que la vida cristiana no es solamente ir a la iglesia. La vida cristiana es un conjunto de actividades en la vida. O sea, todo cristiano necesita trabajar. Y nosotros como cristianos sabemos, así como tú decías, que vendrá una ley dominical y se hará difícil trabajar para los adventistas en sábado. Pero bueno, en realidad el camionero tiene alguna ventaja para que cuando eso suceda
nosotros poder estar preparados para llevar el alimento a nuestra familia y trabajar sin ninguna presión. Por ejemplo, en el caso de nosotros los camioneros, como Abraham y yo, tenemos la facilidad de que podemos elegir nuestro propio trabajo. Abraham sabe que tú en el teléfono tienes una aplicación, digamos de Amazon, y tú puedes escoger las cargas que tú quieras, El horario que tú quieras, y no afecta Pero- el sábado en sí. Pero esos son los dueños de camiones. Ah, bueno, exacto. Sí, en el caso de tú ser el dueño de tu propio camión, lo owner Exacto. operator. Ujú. Pero en el caso de ser un empleado, pues yo diría también que habría que orar mucho, porque, por ejemplo, si un empresario te contrata a ti como camionero y él decide que tú tienes que trabajar en sábado, ya va a ser un problema para ti. Por ejemplo, en el caso mío, yo he trabajado con un empleador que yo le planteé bien claro que los sábados yo no he trabajado nunca y no voy a trabajar. Lo primero que yo le dije, mira, yo como cristiano adventista, el día que tú me pidas que trabaje en sábado, entonces ese día yo me voy. Así es que te quede bien claro para que no se te ocurra nunca pedirme que trabaje en sábado. Porque yo no tengo ningún problema en dejar mi trabajo si me pide que trabaje en sábado, porque es mi criterio, son mis convicciones y es lo que he conocido a través de la palabra. No solo que mis padres me han inculcado, sino lo que yo he podido comprobar por mí mismo en la palabra de Dios. Así es que como cristianos nosotros debemos saber que es importante poner a Dios en primer lugar. Hay dificultades, sí, pero somos probados. Y a medida que somos probados, nosotros podemos salir victoriosos porque cuando nosotros somos quizás forzados a trabajar en sábado y no lo hacemos, Dios tiene otras puertas abiertas, otra bendición que darnos para nosotros poder subsistir y mantener a nuestra familia. Así es poner los puntos sobre las í's. Cuando tú vas a un empleador y le dices las cosas claras, o sea, tu convicción, tu creencia, que no es basada en nuestra propia palabra, sino en la palabra de Dios. Aunque esa persona no sea cristiano, en algún momento de su vida alguien le habló de Dios, conoce de la Biblia y ellos respetan mucho eso. Entonces, tú has tenido esa facilidad. Yo también puedo decir lo mismo. Yo trabajaba en una empresa que ellos muchas veces quisieron como tentarme a trabajar sábado. Incluso puedo decir que en una ocasión me ofrecieron $2,000 por hacer un horario de 6 horas en un camión. Yo le dije que no. Y necesitando el dinero, necesitándolo, porque todo el que trabaja es porque necesita, tiene obligaciones. Pero Dios está primero. Y lo que no es mío no tiene por qué hacerme falta. Claro. Ahora, pregunta que le hago a ustedes. ¿Cuáles son los mayores retos y desafíos de los camioneros cristianos? Bueno, en mi caso, se podría decir que las mejores cargas casi siempre son los fines de semana para entregar viernes, sábado, domingo. Una carga que tú coges un viernes y va para la Florida, para Texas, para Las Vegas. Obligado tú tienes que manejar un día y medio, 2 días y te coges sábado. Exacto. Y son cargas que son mejores pagadas. Pero uno trata de evitar esa tentación y Dios le pone la mejor carga a uno en la semana con tal de que, porque Él ve que uno quiere serle fiel, que uno guarda su sábado. Exacto. Mira, uno de los retos para mí como camionero, no en el ámbito espiritual, yo diría que es manejar de noche. Porque a mí en las madrugadas me da un sueño tremendo. Entonces, uno de los mayores retos que yo podría decir es trabajar en la madrugada porque la noche fue hecha para dormir, ¿verdad? Entonces, Abraham no tiene ese problema porque Abraham trabaja corrido día y noche. Pero sí, para mí es un poco difícil trabajar de madrugada. De hecho, cuando yo empecé a trabajar,
en la madrugada fue que me pusieron a trabajar. Y cuando a mí me atacaba ese sueño, yo me echaba agua por la cabeza. eh, ¿Cómo te explico? Me daba galleta porque uno se duerme literalmente uno se duerme, entonces hay que estar despierto. Pero en realidad, como decía Abraham, en el ámbito espiritual, uno de los mayores retos es el sábado. ¿Por qué? Porque en el fin de semana están las mejores cargas. Es como si el enemigo te estuviera tentando para que tú trabajes en sábado, porque claro, uno viene a este país a buscar dinero, porque si no nos hubiéramos quedado en nuestros países. No Por- solamente la transportación, perdona que te Ajá, interrumpa, en todo, el que tiene un supermercado, el que tiene un restaurante, el mayor flujo de clientes son los fines de semana. exacto. Pero desde el punto de vista mío, yo podría decir que cuando nosotros confiamos en Dios, Dios provee. De una manera o de otra, Dios provee. Y cuando nosotros somos tentados y nosotros desechamos quizás esos beneficios materiales que podríamos obtener, y entonces tú decides por tus principios, tú confiar en Dios, Dios te premia, Dios te premia. Porque yo soy un testigo de eso, que siempre que ha habido alguna situación, Dios provee. Y nunca he trabajado en sábado. Y entonces, por ejemplo, mira, yo voy para 9 años con mi CDL manejando camiones. Y ha habido momentos difíciles, pero Dios siempre ha estado ahí. Dios siempre me ha sustentado a mí, a mi familia, y ha provisto para nosotros. Entonces, desde el punto de vista espiritual, yo como cristiano, no debo dejar mis convicciones para entonces ceder a esa tentación, ceder a lo material, porque tarde o temprano el dinero se va a gastar. Pero yo tengo mi conciencia limpia de que yo hice la voluntad de Dios y Dios siempre va a suplir para mí y para mi familia. Esa es la convicción que yo tengo. Amén. Exacto. Miren, hay varios estados de Estados Unidos que ya han aprobado, básicamente, que el sábado sea un día de trabajo regular, pero que el domingo no sea un día de trabajo regular, sino que sea el día de la familia. Nosotros sabemos que nosotros como cristianos no tenemos problema con eso, porque si a mí me dicen no trabaje domingo, yo me quedo haciendo cosas personales, trabajo, pero personales en mi casa. Pero hay un reto, y va a haber un reto, que es tratar de obligar a las personas a no trabajar domingo, pero sí trabajar sábado. Y domingos también son días buenos para entregar cargas. Pero se está viendo que poquito a poquito, aunque sea granito a granito, como dice, de arena, ellos están buscando la manera de ver cómo se implementa eso para que solamente se haga trabajos sábados, pero no domingos. Ahora, ustedes que son camioneros, son trabajadores prácticamente independientes. Sabemos que el mundo adventista, eh, la palabra de Dios dice, hagamos bien a todas personas. Primero, dice la palabra, a los de la fe. O sea, nos está diciendo claramente, cuando ustedes vayan a hacer el bien, obvio, primero está tu familia, pero después está quién, los hermanos de la fe. Pero hay muchísimas personas que dependen básicamente, no de ser trabajadores independientes, sino ser trabajadores privados que trabajan para diferentes empresas. ¿Qué le podríamos recomendar a esas personas para que vayan buscando la manera de no depender de personas que no tengan las mismas creencias que nosotros? Tener el valor, saber que Dios es el dueño del oro y la plata. Nosotros somos millonarios en Cristo. Lo que tenemos que buscar la manera de independizarnos, así sea poner una paletera, como decimos en República Dominicana. Cuando tú emprendes un negocio, sin importar lo pequeño que sea, y tú lo pones en manos de Dios, tú vas a crecer y quizás tú vas a ser ayuda para otros hermanos que no dependan de una empresa que le obligue a trabajar sábado. Nosotros los camioneros, vuelvo y digo,
podemos elegir el horario que nosotros queramos. No diga los camioneros, y de los dueños de camiones. Bueno, los que camiones. somos dueños de camiones, pero igual también en el mundo de los camiones, cuando tú eres un buen chofer, una persona que le cuidas el vehículo al patrón, al dueño de la empresa, esa persona se concientiza contigo y dice, no, ese empleado yo tengo que cuidarlo, porque él valora y cuida mis pertenencias. Entonces, él va a respetar de que tú no trabajes sábado. Exacto. En todos los ámbitos hay personas que cuidan su empleo, que cuidan su trabajo. Y van a tener, Dios toca los corazones de las personas que no son cristianas y de los dueños de compañía que no lo son. Cuando ven que el empleado que es cristiano camina rectamente. Porque esa es la diferencia de nosotros los cristianos, que debemos de comportarnos, hacer las cosas honesta y honradamente. Y nuestro comportar habla por sí solo. Dios nos acompaña y Dios nos abre camino para que eso no suceda. Sí, es correcto. Mira, en esta situación yo siempre me pongo a pensar cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Si tú analizas el punto, ellos duraron 40 años en el desierto. Pero a ellos no les faltó nada. ¿Verdad que no? No. Mira, tenían alimentos, tenían agua, Sol. tenían vestido, tenían calzado, tenían en la noche un fuego que los calentaba y en el día una nube que los cubría. Entonces, yo siempre me he preguntado, pero si Dios hizo eso en la antigüedad, lo puede hacer con nosotros hoy. Claro que sí. Porque es el mismo Dios. Y en la Biblia, que la he leído varias veces, nunca he encontrado que Dios haya ido a una nación vecina a coger un préstamo para mantener a su pueblo. ¿Verdad que no? No. Entonces, eso me da la confianza a mí de yo saber que tengo un Dios maravilloso, un Dios poderoso que me sostiene, que sostiene a mi familia. Eso es lo primero. Yo debo depositar mi confianza en Dios. Ahora, hay cosas que yo como humano, Dios me da la sabiduría para que yo pueda emprender, para que yo pueda buscar la forma de yo subsistir. Y hay muchas maneras. Por ejemplo, nosotros los camioneros, los owner-operators, los dueños de camión, bueno, pues nosotros podemos tener nuestra propia autoridad. Y esa es una manera de nosotros no depender de un empleador. Por ejemplo, si yo tengo mi camión y tengo mi propio DOT, tengo mi propia autoridad, yo puedo solicitar trabajar con Amazon y de esa manera yo soy el que elijo mi trabajo. ¿Y qué va a pasar con eso? Que no voy a tener ningún problema con el sábado o con ningún tipo de horario porque lo elijo yo. Entonces, esa es una manera de cómo yo puedo buscar el dinero sin tener que depender de otras personas que no tienen un criterio de la palabra de Dios, que no temen a Dios y no le importa si se trabaja en sábado o no. Entonces, yo creo que esa puede ser una iniciativa, una manera del que tiene su propio camión, de que pueda trabajar por sí solo y así no le afecte en su vida, en su relación con Dios. Miren, en el 2014 fue el año que yo llegué a Estados Unidos. Hace 11 años casi. Faltan unos días para 11 años. Pero cuando yo estaba en Dominicana me decían que los camioneros eran ricos. Que esa era una profesión buenísima, pero verdaderamente se ganaba mucho más dinero. La única profesión, extrañamente, que en los últimos 5 años ha bajado su precio, se llaman las cargas de camiones, los camioneros, cosa que yo nunca en mi vida había visto. Ustedes que son camioneros, confírmenme, ¿han bajado los precios que se le pagan a los camioneros o se mantienen igual que en aquellos tiempos? Porque yo siempre escuchaba que me decían, un camionero se ganó tanto en la semana, tanto. Entonces yo decía, wow, pero es mejor ser camionero que ser otra cosa. Y entonces, después, ahora escucho las noticias que los camioneros le han bajado los precios, que no es lo mismo. ¿Qué tan real es eso? Mira, yo puedo responderte de la siguiente manera.
Realmente, cuando entró la pandemia, es que hubo un auge para los camioneros porque había una escasez. Yo me acuerdo que se publicaba de que hacían falta aproximadamente 60 o 70 mil choferes de camión porque había escasez. ¿Qué pasa? Que cuando llegó la pandemia, acuérdate que todo el mundo estaba encerrado y la mayoría de productos, las provisiones llegaban por internet. ¿Qué pasa? Entonces los camioneros llegaron a tener un boom, como se dice, de que había muchos trabajos y se pagaba muy bien. Eso es cierto de que se hacía mucho dinero. Yo conozco personas que en una semana podían quedarle o hacer sucio, como dice, sin sacar los gastos, 14,000, 16,000 dólares a la semana. Wow. Digamos que si tú sacas los gastos, podrían quedarle aproximadamente 7, 8, 9,000 dólares fácil. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Eso fue cambiando con el tiempo porque ya tú sabes, después que pasó la pandemia, entonces las personas salieron de nuevo a las calles y entonces las personas podían ir a los supermercados, a las tiendas. Y entonces eso hizo que minimizara, bajara el precio de las cargas y entonces eso trastornó, si se puede decir, el precio de las cargas. Pero en realidad valía la pena ser camionero. No es que no vale la pena hoy, sí lo vale, pero ya no se gana tanto dinero como antes. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando fuimos a Las Vegas, nos quedó un buen dinero. Sí. Y nosotros trabajamos una semana. Yo me Una acuerdo, semana nada más. para esa carga. ¿Te acuerdas que fuimos con toda la familia? Eso fue maravilloso. Gozamos mucho y sobró un buen dinero. Y había mucha abundancia. Por eso muchas personas se motivaban a sacar la CDL. Bueno, pero yo vi una pandemia de CDL porque la gente, Sí, voy a ser camionero, todo el mundo. Ese es uno de los factores también que ha hecho que los precios de las cargas, los dueños de las empresas que solicitaban el servicio de los camioneros, jugaran con nosotros. Porque se le hacía fácil a un grupo de personas, quizás sin conciencia, sin ninguna obligación, sacar una CDL, adquirir un camión fiado y una carga que pagaba las millas, 5 o 6 dólares la milla. Ellos te decían, no, yo te la voy a hacer en 2 dólares, $1.50. Miren, y no es relajando, yo conozco literalmente más de 7 personas que yo conozco, esos son los que yo conozco, que sacaron el CDL y ninguno trabaja en eso. Usted se puede imaginar las personas que sacaron el CDL, que sí trabajan en eso. Son muchos sí, los son latinos, muchos. muchos. En todos los trabajos, cuando yo llegué a Allentown, encontrar un realtor que hablara español era un problema. Ahora tú encuentras 80, 90 realtor aquí mismo en la misma ciudad de Allentown que hablan español. La mano de obra latina también es igual. Los mexicanos, los salvadoreños, los peruanos, los... Otro país también que son latinos que te ponen la mano de obra muy barata. Así mismo pasa con los camioneros. Mira, ahí andan unos hindú que se montan 4 en un camión y te cogen la carga a $1 la milla, pero entre ellos 4 cubren más terreno que yo que soy solo, que trabajo solo, que no estoy en team. Y así mismo pasa. Sí. Yo escuché también que me dijo un amigo mío que de África vinieron muchos camioneros a trabajar aquí y como ellos viven, quizás sus familias viven con 5 dólares al mes, entonces para ellos es fácil trabajar barato porque los gastos que ellos tienen de su familia es poco. No lo mismo que sucede con nosotros, que nuestros gastos son muchos. Entonces, yo creo que eso también hizo que bajaran el precio de las cargas porque vinieron muchas personas de todos lados. De hecho, yo conocí muchos venezolanos, colombianos, que vinieron de sus países en la pandemia a trabajar para acá porque había muchas oportunidades. Y eso quizás hizo que bajara el precio porque es que había, como tú dijiste, una pandemia de CDL y entonces si hay demasiados choferes, pues claro que los dueños de las cargas se van a aprovechar y las van a pagar barata porque alguien se la va a hacer. Ahora bien,
vamos a entrar a la parte meramente, como dicen, meramente bíblica. Trabajadores independientes, trabajadores cristianos, ¿qué deben hacer para irse preparando? Ya no como las respuestas pasadas que Abraham me dio, no, que se vayan independizando. Sabemos que va a haber un momento para los cristianos, trabajadores, que hay recomendaciones bíblicas. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros para prepararnos para el tiempo del fin? O sea, no podemos esperar que el fin llegue para prepararnos para ese tiempo. Debemos comenzar a prepararnos desde ahora. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son los pasos que nosotros debemos hacer como trabajadores independientes, como trabajadores cristianos, ya sea privados? ¿Qué debemos comenzar a hacer ya? En mi opinión, por ejemplo, en mi caso, que lo estoy pensando, no aferrarme solamente a la transportación. Primeramente, afianzarme más con Dios, vivir más para Dios. Segundo, conocer otras carreras, estudiar, prepararme técnicamente en otras áreas, que si en un futuro la transportación se ve obligada, porque nos van a forzar a tener que trabajar sábado, yo depender, pues hacer electricidad, pintura. No es que no te van a dejar trabajar electricidad, ni pintura, ni nada de eso. No Sí. creo que te dejen nada de eso. Sí, Porque es que el tiempo del fin es el tiempo del fin. O sea, pero Dios no desampara a su pueblo. sí, por eso, pero hay que prepararse de alguna manera, tú sabes, porque tú te preparas para otra carrera, porque yo puedo tener 5 carreras y estar ready para otras carreras, pero en el tiempo del fin va a llegar un momento en que no podremos ejercer ni esta ni la otra, porque es el tiempo del fin, es el tiempo en que uno tiene que básicamente correr, salir corriendo de las ciudades, aunque muchos tendrán que quedarse aquí para dar el fuerte pregón, el último mensaje para su pueblo, pero algo hay que hacer. Yo diría que las personas que puedan ir comprando su terrenito en los campos, sería algo genial para nosotros cosechar nuestra propia comida, porque va a llegar un momento que el dinero no podremos comprar ni vender. O sea, ¿de qué sentido tendremos nosotros tener profesiones si no podremos comprar ni podremos vender? Va a llegar un momento así, porque van a haber obligaciones que si tú no las haces, no podrás hacer lo que ellos quieran. Y lamentablemente, en espacios pequeños, nosotros podemos ver una muestra de lo que va a suceder. Ya hay cosas que si tú no las haces en espacios pequeños, vamos a suponer en diferentes instituciones, o lo haces o no hay nada para ti. Simplemente así se maneja el mundo. Entonces, me parece que camioneros, trabajadores independientes, mi esposa que tiene un daycare, ya yo me estoy preparando porque yo soy empleado de ella. Entonces, tenemos que ir buscando la manera de ir nosotros haciendo un terrenito. La gente de allá, saludo a toda la gente del Yuna, que tiene mucha tierra, deberían darle un pedazo también a nosotros. Lo de Montecristi. De Montecristi también. Bueno, varón, en realidad, sí, lo que tú acabas de mencionar es algo profético. La palabra de Dios inspirada, o más bien el espíritu de profecía en eventos de los últimos días, Dios aconseja a través de su sierva que nosotros como cristianos debemos buscar un lugar apartado donde nosotros podamos cosechar nuestros propios alimentos. ¿Por qué? Porque así como tú decías, vienen momentos muy difíciles para los que quieran ser fieles a Dios. Claro, el enemigo no se va a quedar tranquilo y va a hacer la vida imposible a los hijos de Dios para que apostaten de la fe. Pero si nosotros nos llevamos del consejo de Dios a través de la sierva, de cómo nosotros poder sembrar, cosechar nuestros propios alimentos, bueno, pues ya, aunque quizás no tengamos suficiente dinero, pero sí podemos tener alimentos para subsistir. Porque el ser humano no necesita mucho para subsistir. El ser humano necesita dónde dormir, qué comer y beber. Porque lo demás es comodidad. Nosotros queremos estar bien, eso es lógico. Claro. Pero si nosotros tenemos lo suficiente para vivir, pues nosotros estaríamos bien. Y otra vez me traslado a lo que era el pueblo de Israel en el desierto. Ellos no tenían gran comodidad.
pero pudieron subsistir. No dependían de carros, No. de casas de lujo, ni nada. No, ellos, incluso la casa de campaña que ellos tenían, eran que ellos la desarmaban. De hecho, el santuario también era desarmable y ellos se trasladaban con todas sus cosas encima. Y entonces, ellos podían vivir. Dios los sustentaba. De igual manera, si nosotros hacemos caso al llamado de Dios, a los consejos de Dios, a la amonestación de Dios, a que nosotros vayamos al campo, que cosechemos nuestros alimentos, que estemos en un lugar tranquilo donde podamos estar en comunión con Dios. Ese es el ideal de Dios. Ahora, hay que tomar en cuenta en ese caso, varón, de que el enemigo siempre está tratando de utilizar malas influencias para desenfocar al pueblo de Dios. Hay muchas personas que se han trasladado a las montañas, al campo, y no les ha ido bien. Entonces regresan a la ciudad con un desencanto, un desengaño, y entonces apostatan de la fe porque quizás actuaron por una emoción. Nosotros no debemos actuar por una emoción. No solamente actuaron por emoción, actuaron a destiempo. Exacto. Porque una cosa es prepararte y una cosa es huir. Exacto. La mayoría de gente, yo conozco gente, por ejemplo, en Bonao, en Dominicana y diferentes provincias que han sido engañadas. Gente de Exacto. diferentes provincias. Sí. Vende todo y vete al... Señores, ni siquiera se ha puesto a circulación la ley dominical. Y hay gente ya que anda corriendo por los montes. Exacto. Es tiempo ahora, no es de correr, es de prepararse. Porque... Y llegarán unos que no se prepararán nada y se quedarán en la ciudad porque Dios va a tener gente en todas partes. Porque si se van todo el campo, ¿quién va a predicarle a los últimos el último mensaje? No. La recomendación es estar a las afueras, pero no tan remotamente fuera de la ciudad. Porque ¿dónde van a ir tus hijos a estudiar hasta el tiempo del fin? ¿Dónde usted va, por ejemplo, a hacer las diligencias que tiene que hacer? Es que la gente no escudriña bien. La gente lee, pero no escudriña. Y la mayoría se lleva de lo que dice un video, de lo que dice una persona, porque hay desesperación. Las recomendaciones son para una preparación. Hay gente ahora que se está preparando, compra sus terrenos, lo tiene ahí. Tienen años con su terreno y se van preparando, le van poniendo agua, le van poniendo esto, van sembrando. Y quién sabe, porque esto puede suceder en 5 años, en 3, en 2, pero pueden tardar 20, 30, 40, 50. No sabemos. Eso solamente lo sabe una sola persona. Solamente lo sabe Dios. Pero Dios nos manda que comencemos a prepararnos para ese tiempo y ayudar a eso que no se pueden preparar, porque dentro de nuestros hermanos no todos tendrán la capacidad para prepararse en realidad. Mira, yo soy de los que cree que nosotros no debemos actuar por impulso o por emoción. Lo primero es que nosotros debemos estar en comunión con Dios, porque yo soy de los que cree firmemente que cuando tú buscas a Dios, Él te va a dar luz. Él no te va a dejar a oscuras. Entonces, en este tema, nosotros tenemos que orar, pedir a Dios dirección, porque cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, cuando le pedimos a Dios que nos dirija, Él lo va a hacer. Y este tema es bien delicado porque si nosotros actuamos por nuestra propia cuenta, nos puede ir mal. Claro. Y vamos a terminar mal. Pero cuando nosotros plenamente dependemos de Dios, Él va a abrir puertas para nosotros poder actuar y Él nos llevará a un lugar seguro. Y lo mismo que sucedió con Abraham cuando Dios le pidió que saliera de Ur de los Caldeos a una tierra que él no sabía. Pero Dios proveyó todo para él. Dios no lo abandonó porque él confió en Dios. También nosotros, si hacemos lo mismo, confiamos en Dios, Él nos va a dirigir hacia el lugar que Él quiere que nosotros estemos. Y por ejemplo, ese tema lo hemos discutido mi esposa y yo en la casa, de que yo, desde mi punto de vista, yo pienso, bueno, a mí no me gusta el frío, para nada. A mí tampoco. A mí no me gusta, pero en absoluto.
Y yo pienso, bueno, la misma Biblia dice que oremos para que nuestra vida no sea ni en sábado ni en En invierno. invierno. Entonces yo le digo a mi esposa, mira, a mí me gustaría que cuando lleguen esos momentos de la ley dominical, de la persecución, de la angustia, yo estar en mi país, porque es lo que yo conozco. Ahí, bueno, uno sabe dónde hay que comer, uno tiene tierra y sabe dónde va a sembrar, sabe lo que va a cosechar. Que me disculpen los americanos, pero en nuestros montes usted no se muere de hambre. No, no, hay todo tipo de Aparece fruta. guayaba, mango. En las montañas dominicanas, que yo le he andado muchísimas, y yo vivía en un sitio que había montes detrás de mi casa por ahí. Nosotros íbamos, ahí en esos montes encontrábamos guanábana, De todo. encontrábamos naranja, mango, guayaba, encontrábamos antes incluso hasta sandía, encontrábamos auyamas De todo. que naturalmente se dan porque los pajaritos van llevando Las las semillas. semillas y Sí, crecen y crecen y crecen. Y nosotros pasábamos una tarde y llegábamos con nuestra barriga bien llena de esos sí. montes. Pero aquí en Estados Unidos yo he hecho unos cuantos hiking, Y no he para visto que nada de eso. entiendan lo que están en Dominicana, unas cuantas caminatas por la montaña y no hay nada que comer. Exacto. Pero yo te digo esto porque es lo que yo conozco y desde ese punto de vista, como uno sabe que hay de todo en el montaña dominicana, pues uno piensa, bueno, pues sería mejor allá y no hay frío. Pero en realidad, si sacamos cuenta, si confiamos en Dios y digamos que Él me quiera dirigir hacia otro lugar, yo no lo sé. Si yo actúo en base a mis criterios, a mis conocimientos, pues yo puedo quizás equivocarme y no me puede ir bien. Ahora, si yo confío en Dios y dependo de Él y Él me guía a donde Él quiere que yo vaya, me va a ir bien. No importa que no sea en Dominicana, puede ser, mi esposa me dice, pero no necesariamente tienen que ser en Dominicana y si Dios nos quiere dirigir a otro lugar. Y es verdad. No siempre lo que tú estás pensando es lo que está pensando Dios, porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros propios pensamientos. Entonces, el mayor consejo que nosotros debemos seguir es la voluntad de Dios. Y debo decirte, muchas veces uno piensa como la voluntad de Dios, sí, pero ¿y cuál es? No, Dios habla. Dios habló en el pasado y Dios habla hoy. Claro. Dios te dirige hoy. Solo tú tienes que clamar, porque ¿qué pasa? Nosotros oramos a Dios de una forma superficial y tal vez por eso no recibimos la respuesta. Pero cuando nosotros clamamos a Dios, cuando nosotros ponemos empeño de verdad en esto, mire, yo soy testigo de que Dios obra y de que Dios hace. Déjeme decirle que muchas veces yo he estado asustado, por como normal, como todo ser humano, yo digo, Señor, ¿será esto lo que tú quieres? Haz algo. Si tú quieres que no sea esto, pues tú me vas a dar la señal y tú vas a decir, eso se paró, eso se acabó. Pero si tú quieres que sea eso, abre la puerta entonces. Y yo no la voy a forzar. Tú eres que sabe. Y miren que no he tenido que forzarla. Dios hace así, bloquea este lado y dice, por aquí es. Cuando Dios quiere algo, si usted se pone en las manos de Él, te le dice, Señor, abre las puertas por donde tú quieras que sea. Y Dios va a abrir esa puerta por donde Dios quiera que sea, porque muchas veces nosotros estamos pensando en nuestra propia opinión, pero Dios dice, no, mi hijo, por aquí no es esta. Bueno, Jonás iba a Nínive, y cuando iba a Nínive, ¿qué iba pasando? La tormenta, que esta, que aquello, que lo otro. Dios le movió las aguas y dijo, no es a Nínive que vamos. No, 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 ¿a dónde que vamos? Es a Nínive que vamos. No es a Tarsis, es a Nínive que vamos. Entonces, Dios siempre abre las puertas. Ahora, una pregunta que yo tengo para ustedes. Los que son camioneros y trabajadores independientes, ¿no se ven afectadas la familia por el tiempo de trabajo? Sí, claro que sí. Eh, Uno lo puede ver cuando uno llega a su casa, cómo lo reciben. Esa niña mía de que me ve pega un brinco y me lo dice, tú me hacías una falta. Y es que uno se aleja no solamente de la familia. Eh, Cuando uno está en la carretera, uno se aleja prácticamente de todo. Y solamente porque estamos agarrados de Dios
es que uno puede regresar. Porque yo me he visto en situaciones donde yo he sentido la mano de Dios hacerme así y yo no he enderezado una curva. Sí. Me he visto en situaciones que si yo no he sentido esa presencia, yo enderezo una curva y sabrá Dios dónde yo estuviera. Yo no estuviera vivo hoy en día. Sí. Y uno pasa mucho. Mira, en realidad ser camionero no es fácil desde el punto de vista familiar. Son muchas las horas que tú pasas fuera del hogar. Y una de las cosas por las cuales yo decidí no meterle tantas horas al camión es por mi familia. Porque ah, Abraham bien sabe que mientras más horas tú pasas en el camión, más dinero tú vas a conseguir. Por ejemplo, yo conozco personas que se van a California todas las semanas Wow. y hacen buen dinero, pero están sacrificando a su familia. Entonces, yo desde mi punto de vista, yo dije, bueno, para mí la familia es más importante que el dinero, porque yo tengo dos niñas que yo quiero verlas crecer, yo quiero disfrutar estando a su lado, compartiendo con ellas, porque en un ratito van a crecer, ya se van a independizar y ya entonces yo no la voy a tener conmigo. Es por esto que yo en realidad decidí parar un poco de las horas de trabajo en el camión y entonces dedicar más tiempo a mis hijas, a mi esposa, a mi familia, porque eso no tiene precio. Pero sí, como camionero, se ve muy afectada la familia si tú dedicas mucho tiempo al camión. Exacto, tenemos que hacer un balance, un equilibrio, tenemos que hacer porque muchas veces nos metemos y ganamos algo, pero perdemos otra cosa. Exacto. Perdemos lo más valioso, que es la familia, porque cuando usted se pone viejo, a quien usted tiene ahí es su familia. A menos que no lo manden a un asilo, ahí tiene mucha familia y muchas enfermeras cuidándolo. Pero no es fácil, no es lo mismo, no es lo mismo. Abraham, un consejo final aquí en el video para nuestros hermanos queridos camioneros y cristianos. Algo jocoso, porque esas son mujeres cristianas, que por lo menos tengan temor de Dios, porque como uno pasa mucho tiempo en la carretera, lamentablemente vivimos en una sociedad corrompida, que otros le hacen ojitos bonitos. Tú estás fuera 2 y 3 días. O sea, es algo jocoso, pero realmente a nosotros los camioneros, mis hermanos camioneros, agárrense de Dios. Una vez que ustedes se monten en ese camión, pongan su trabajo, su vida, su familia que le están dejando en manos de Dios. Y eso le va a garantizar a ustedes que van a llegar. Lo primero es Dios ante todo. Josué. Amén. Yo Josué. tengo una anécdota en cuanto a eso, Adelante. y es que, así como Abraham dice, nosotros debemos estar en las manos de Dios. Siempre que yo me monto en el camión, yo me pongo en las manos de Dios. Y yo siempre le oro a Dios para que sea Él que me cuide, que me dirija. Y una anécdota que tengo es que yo iba camino a Massachusetts. Yo les dije al principio que uno de los grandes retos para mí como camionero es manejar de De madrugada. madrugada. Pues yo iba camino a Massachusetts, eran como las 3 de la mañana y literalmente yo me estaba durmiendo. Yo me eché agua, me paré, eché combustible y tú sabes que se le quita un poco el sueño, pero vuelve de inmediato Sí. otra vez. Y yo iba guiando y literalmente yo me estaba durmiendo. Ya yo sentía todo en cámara lenta y, y yo, Dios mío, ayúdame, pero yo tengo que llegar porque tenía que entregar esa carga. Yo tengo que llegar. Pero me estaba durmiendo y no, y yo hacía de todo y me estaba durmiendo. Hasta que mi esposa me llama a esa hora y me dice, mi amor, te estoy llamando porque no sé, no puedo dormir y no sé, sentía la impresión de llamarte. Y yo le dije, pues mira, creo que esa llamada que tú me hiciste me acaba de salvar la vida porque literalmente yo estaba durmiendo, me estaba bandeando en el camión de lado a lado. Y inmediatamente ya me llamó, ya empecé a hablar con ella, el sueño se me fue y llegué tranquilo. Pero yo sé que eso fue la mano de Dios, que
movió a Levantó. ella que me llamara a mí, porque ella decía, yo siento la impresión de llamarte, no sé por qué, pero yo me desperté y necesitaba llamarte. Eso fue la mano de Dios. Así es que mi consejo para ustedes, cuando salgan a la calle, pónganse las manos de Dios, porque de una manera inesperada, Dios va a obrar en su favor. Amén. Bueno, muchísimas gracias a ustedes que están ahí también. Es tiempo de prepararse. Vienen cosas con el tiempo que necesitamos una comunión, una preparación, estar más cerca de Dios, de ser sabio y no llevarse de todos los gallos locos que andan en la calle vendiéndole cosas a la rapidez. Ahora vamos a hacerlo, vamos a hacer. Esto no es por emoción, esto es por convicción y esto es por la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. No dejen de prepararse, como muchos le dicen, no estudien, no se preparen, no, vivan como que Cristo viene hoy, pero también prepararse como que viniera en 40, 50 años. Así que muchas gracias, que Dios le bendiga y nos vemos en nuestro próximo episodio de Seamos Sabios. Hasta la próxima. Bye.